Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la primera clase de primeros auxilios del curso de primeros auxilios del Instituto Balcarce. Mi nombre es Rocío Bermejo, yo soy estudiante de medicina avanzada en la UBA. En teoría me recibí este año, pero pandemia. Así que nada, lamento mucho que no nos podamos conocer y que este sea nuestro contacto, pero lo bueno es que pueden escuchar las clases y la virtualidad tiene sus lados buenos. Se van a ir dando cuenta a medida que avanzan con las clases que yo soy un queso con la tecnología. Así que nada, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no entiendan, cualquier cosa que capaz con los videos no se entiende y necesitan otro tipo de explicación, me la dicen. Yo no tengo ningún problema, incluso de hacer clases particulares, no tengo ningún problema. Podemos charlar las cosas de forma individual. La idea es que si se animan, publiquen las dudas o preguntas que tengan en la página de Facebook. Así, capaz su duda también es la duda de algún compañero y capaz les sirve a alguien más. Pero si les da vergüenza o cosas, yo igual les dejé mi mail. Así que pueden hacerme cualquier tipo de consultas por ahí. Bueno, yo un poco abajo ya les expliqué cómo es la modalidad. La idea es que puedan ver estas clases, pensarlas, cualquier duda que tengan, como les digo, me consultan. Las clases intento que estén siempre antes del sábado, pero tienen que estar sí o sí para el sábado a las 9 de la mañana, que es el horario que ustedes tienen clase. Este es un curso re lindo porque es bien médico, es con mucha cosa práctica, fácil de entender, entonces está bueno, les va a gustar mucho y espero que estas clases les sirvan. En general son 2 videos porque yo intento que las clases no se hagan muy largas para que no se les haga un choclo. Pero bueno, algunas capaz, como ahora que estoy muy verborrágica, se pueden extender más. Bueno chicos, arrancamos con la clase de hoy, que es signos vitales. La vamos a dejar con la mitad, precisamente para que no se haga muy larga. Vamos a intentar hablar de frecuencia cardíaca, tensión arterial y temperatura, pero no sé si voy a llegar. Así que vamos a arrancar para que no se haga enorme la clase. Primera pregunta, ¿qué son los signos vitales? Sí, como fundamental. ¿Qué primeros auxilios? Tengo que saber que es un signo vital. La idea es que los signos vitales, que son esos 4 que tenemos ahí, frecuencia respiratoria, cardíaca, tensión arterial y temperatura, yo a eso le agregaría saturación de oxígeno, pero puede no estar. La idea es que los signos vitales nos dan una idea general del estado del paciente de una forma rápida. O sea, yo miro la tensión arterial y ya tengo una idea en general de cómo está el paciente, si está grave o no. Vamos a empezar hablando de lo que es la sangre, ¿sí? Para poder después hablar de todo lo que es cardíaco. Básicamente la sangre es un tipo de tejido conectivo líquido, ¿sí? Que es impulsado por el corazón y que circula por los vasos sanguíneos, que pueden ser venas, arterias o capilares. La idea es que transporta oxígeno, nutrientes y productos de desecho. Por eso es un tipo de tejido conectivo, porque conecta 2 tipos de tejidos distintos. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Como dijimos, el transporte. Esa es la función básica de la sangre. Si ustedes no se acuerdan, piensen que lo que hace es transportar, ¿sí? Es el camión del cuerpo. Transporta oxígeno y nutrientes, es decir, sangre limpia, vamos a decir, para acordarnos siempre, y transporta dióxido de carbono y desechos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, nitrógeno, desde los tejidos hacia los órganos de excreción, que son pulmón, riñones e hígado. Sobre todo pulmón y riñón. La idea es que la sangre lleva sangre limpia y recoge sangre sucia. Por eso yo les digo que es el camionero del cuerpo humano. Básicamente está compuesto tanto por células y por una sustancia intercelular líquida que es el plasma, ¿sí? Hoy que se habla mucho del plasma, bueno, es un componente de la sangre. Básicamente la sangre lo que es un líquido en el que flotan un montón de cuerpos formes, ¿sí? No son células porque no tienen núcleo los glóbulos rojos, pero hay otras que son sí células, por ejemplo los glóbulos blancos. Básicamente es entre el 7 y el 8% del peso corporal. Por eso es que cuando ustedes van a donar sangre les preguntan el peso, porque hay gente que si pesas menos de 50 no puedes donar porque te estoy sacando demasiada sangre. Entonces, ¿cuáles son esos elementos formes que flotan en la sangre? ¿Sí? Esas células que dijimos que están en la sangre. Los glóbulos rojos, sí, o eritrocitos. Eritro quiere decir rojo, cito, célula, por eso eritrocito. Son las células encargadas del transporte de oxígeno y se encargan solamente de eso. O sea, miren lo importante que son.
Los glóbulos blancos o leucocitos, leuco significa blanco, cito significa célula, son las células de defensa del organismo. Cuando las abuelas dicen que tenemos las defensas bajas, hablan de esto. Tenemos muchos tipos de leucocitos, ustedes no tienen que saber qué tipo de leucocitos hay, los tienen ahí porque, para que lo sepan. Como dato de color, los neutrófilos son los que van a estar encargados de infecciones bacterianas y los linfocitos de las infecciones virales, y cada uno de estos glóbulos blancos, de estas defensas, se encarga como de un tipo de agresión al cuerpo. Pero eso no hace falta que lo sepan, es para que, dato de color. Y después las plaquetas o trombocitos. Trombo es como si fuera un coágulo, ¿sí? Es un tapón. Cito, célula. Entonces son células que forman tapones. Recuerden eso, básicamente son elementos que participan en la coagulación de la sangre. Lo que hacen es, cuando yo tengo algún tipo de lesión en el vaso que transporta la sangre, las plaquetas van y tapan, es lo que hacen, ¿sí? Coagulan. Entonces, un vaso hermoso, el capilar a su vez está compuesto por células, que son esas células redondeadas con formas raras que ustedes ven ahí. Lo blanco que ven ahí es un glóbulo blanco, ¿sí? Miren el tamaño. Y el glóbulo rojo, fíjense que no tiene núcleo. Y después lo amarillo que flota ahí son plaquetas, ¿sí? Todo eso está contenido en el plasma, ¿sí? Que es eso amarillo que tienen ahí dibujado. Entonces, ¿qué es el plasma? Es una solución, o sea, es un compuesto de cosas formado principalmente por agua, que es el solvente, y también contiene lípidos, glúcidos, como por ejemplo la glucosa, proteínas y electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son iones, o sea, son minerales que flotan en la sangre. Sodio, potasio, calcio, cloro. Circulan en pequeñas cantidades, pero nos da una idea muy importante de cómo está el organismo. Entonces, ¿qué es el plasma? Es lo que contiene los elementos formes de la sangre y en el cual está compuesto básicamente a base de agua y en el cual flotan otras cosas, como por ejemplo glúcidos, lípidos, proteínas y sobre todo electrolitos, ¿sí? Entonces, si yo separo todo, tengo este dibujito que está en acá. Lo que está abajo son las células, que son las que están dibujadas ahí. Eritrocito, leucocito, plaqueta. Lo que está arriba es el plasma, que va a tener un montón de componentes que son los que tienen en la parte de arriba del gráfico, ¿sí? Eso es lo que se analiza cuando se hace un estudio de sangre. Cuando se hace un estudio de sangre yo veo cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, funciones de la sangre. Transporte de nutrientes, de desechos, ¿sí? De gases, que son el oxígeno y el dióxido de carbono, desde los pulmones hacia los tejidos y de vuelta, de esto vamos a hablar un poco cuando hablemos del ciclo cardíaco, vitaminas, hormonas, etc. O sea, la función de la sangre es transportar. ¿Cuál es otra función de la sangre? Mantener el equilibrio ácido-base. Yo no sé si ustedes saben esto, pero la sangre tiene un pH, ¿sí? Entonces, ese pH tiene que estar estable. Eso es el equilibrio ácido-base. Regular el balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? Es la cantidad de agua que yo tengo en el organismo. La sangre gana o pierde agua según las necesidades del cuerpo. Participar en la regulación de la temperatura corporal, sí, esto es muy importante. Y mediar los mecanismos de defensa del organismo, ya que transporta los glóbulos blancos, que son las defensas del organismo, anticuerpos y otras estructuras. Vamos a empezar a hablar, eso fue como una mini introducción de lo que es la sangre para poder hablar de esto que es lo importante. El primer signo vital del que vamos a hablar y que es muy importante para que después se entiendan los demás es frecuencia cardíaca, ¿sí? Una frecuencia, para desarmar la definición, una frecuencia es la cantidad de veces que algo pasa en un determinado lapso de tiempo. Si hablamos de frecuencia cardíaca, estamos hablando de la cantidad de veces que late el corazón en una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cantidad de tiempo que nosotros usamos? 1 minuto, es decir, 60 segundos. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardíaca? Sí, tienen que saber los valores normales de las cosas. El valor normal es de 60 a 100 latidos por minuto en los adultos. Entonces, una persona adulta, hombre, de 1,70 m, con 70 kilos, late, su corazón late entre 60 y 100 latidos por minuto. Si yo veo que su corazón late entre 60 y 100 latidos por minuto, es decir, en 60 segundos yo conté 90 latidos, por ejemplo, yo digo que ese paciente es normocárdico. Y tengo dos formas diferentes de cuantificar, porque yo no puedo abrir el corazón y mirar a ver cuántas veces late.
Yo tengo dos formas, el método palpatorio o el método auscultatorio. El método palpatorio es palpar la arteria radial y ver cuántas pulsaciones yo tengo por minuto, ¿sí? ¿Qué es eso que está ahí? Yo coloco, ¿sí? 3 dedos ahí, aprieto con este dedo y este dedo, y este dedo lo uso para pulsar. Entonces yo aprieto ahí, no sé si se llega a ver, ahí, y cuento. En un minuto ponen el coso del reloj y cuentan. Siempre como para recordarse de qué lado, la radial, el gordo escucha la radio, como regla mnemotécnica. Entonces, siempre la arteria radial va a estar del lado del dedo gordo. Nunca la busquen de este lado. Entonces, ustedes ponen los dedos y cuentan durante un minuto cuántas pulsaciones tienen. La cantidad de veces que ustedes sintieron el pulso, eso es la frecuencia cardíaca. Esto es muy práctico. La idea es que si no lo pueden encontrar el pulso, búsquenselo en la otra mano. Siempre hay alguien que tiene el pulso más altón para facilitarnos encontrarlo. Les aseguro que pulso tienen, a menos que hayan fallecido, pulso tienen. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones de esa de la frecuencia cardíaca? Nosotros tenemos bradicardia y taquicardia. Bradi significa bajo. Taqui significa alto. Cardia, corazón, cardia, corazón. Entonces, bradicardia significa que va lento, por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Y taquicardia significa que va rápido, por encima de 100 pulsaciones por minuto. Entonces, si ustedes cuentan en un paciente 120 pulsaciones, ese paciente está taquicárdico. Y si ustedes cuentan 50 pulsaciones, ese paciente está bradicárdico. ¿Sí? Recuerden que lo normal es entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Cómo hacemos la toma de pulso? Primero lo que hay que garantizar es que el paciente esté tranquilo, que no haya hecho ejercicio, que no haya fumado, que no haya tomado Coca-Cola, que esté cómodo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas me van a alterar, que no haya subido escaleras, fundamental, si yo estoy en un consultorio y está en un piso alto, que no haya subido por escaleras. La idea es que el paciente pueda estar relajado cuando yo le voy a tomar el pulso, porque si no va a hacer que se me altere esa toma y que capaz no sea la real. La frecuencia cardíaca es algo que se altera muy fácil. Ustedes corren una cuadra y ya tienen taquicardia, entonces, o por lo menos yo, que estoy en mal estado físico. Entonces, la idea es que la frecuencia cardíaca es muy fácil de ser alterada, entonces, mientras más tranquilo esté el paciente, mejor. ¿Qué es le explico lo que voy a hacer? ¿Sí? Se lavan las manos siempre antes del contacto con un paciente. Lavo las manos. Colocan dedo índice y medio sobre la arteria. ¿Sí? Yo palpo con 3, pero se puede palpar con 2. Palpan el pulso y aprecian sus propiedades. Vamos a hablar después de las propiedades. La idea es que puedan contar durante un minuto cuántas veces han contado. Yo les recomiendo siempre, ustedes terminaron de contar y anotan, porque es muy fácil confundirse con otros valores. Entonces la idea es siempre registrar rápido. Una vez que terminaron de hacer eso, se lavan las manos nuevamente. Es muy fácil tomar el pulso. La idea es que puedan practicar. Yo el pulso lo puedo tomar en cualquier lado, donde quiera. Incluso la mayoría de las veces se toma de las dos manos y intento tomar el pulso también en miembros, ¿sí? Por ejemplo, el pulso que dice ahí, pulso peditibial posterior, sobre todo en pacientes diabéticos o que tengan algún tipo de traumatismo en el miembro. Entonces, recuerden que hay factores que generan variaciones en esta frecuencia cardíaca. La edad, el sexo, obviamente un hombre de 25 años no va a tener la misma frecuencia cardíaca que un adulto de 70. Si está cansado, si hizo ejercicio, si está en ayuno, va a estar taquicárdico, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas, además de la frecuencia, tengo que ver en el paciente cuando le tomo el pulso? No importa solamente la cantidad de veces, sino que me importan una serie de características muy importantes. El ritmo, ¿sí? Yo quiero saber, por ejemplo, si el pulso hace pa, 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 si es regular, ¿sí? Si sigue un ritmo. En cambio, eso es una cosa, y otra cosa es que haga pa, 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 pa. Eso es un ritmo irregular, ¿sí? No tiene un tiempo, entonces. Que el pulso sea regular es algo que está bien, que sea irregular es algo que me habla mal. El volumen o amplitud, ¿sí? Cuando yo pulso, yo puedo sentir que el pulso es muy débil, por lo cual significa que el corazón está bombeando muy lentamente o que hay algo en el medio que me interrumpe el flujo,
o que es muy alto, entonces significa que el corazón está volviendo, yo siento que algo me golpea el dedo, no es que yo, incluso a veces se puede ver, por ejemplo, en los vasos de acá, yo veo como la arteria se dilata, muy común en adultos mayores con patología cardíaca. La simetría, esto que les decía de tomar en varios lugares, intentar que sea que la frecuencia cardíaca en el lado derecho y que el pulso, el tipo de pulso sea igual en los dos lados es muy importante. Entonces, una introducción a lo que es corazón. Recuerden, es un órgano hueco, ¿sí? Compuesto por 4 cavidades, 2 derechas, 2 izquierdas, 2 aurículas, 2 ventrículos. La parte derecha conduce sangre sucia o lo que serían los desechos, y la parte izquierda todo lo que sería sangre limpia, ¿sí? Recuerden que no se mezcla una con la otra y vamos a hablar de eso un poco más cuando estemos en ciclo cardíaco. Voy a cortar acá y así no se hace eterno este video y vamos a empezar a hablar de tensión arterial.